Vitaminas Contables con el profe Joe Pérez, consultor financiero. Listo, vamos a arrancar. ¿Cuándo debo enviar el documento de soporte electrónico? Una de las preguntas en esta masterclass. Y quiero arrancar con esta pregunta sencilla. Quiero arrancar con una pregunta para ir entrando en materia hoy. Una persona natural profesional, independiente, no obligada a llevar contabilidad, tiene unos costos, ¿cómo los debe soportar? Entonces, recuerde que las personas naturales, digamos, que no están obligadas a llevar contabilidad, ellos también pueden soportar costos. ¿Cómo lo hacen, profe? Pues, esa es la pregunta. ¿Cómo soportar los costos? Entonces, A, costos presuntos. B, por pagos realizados. C, con factura electrónica, documento de soporte. D, a criterio de contador. Dicen ustedes, la respuesta correcta, ¿cuál es? La C. Y esto es algo importante porque los costos, lo que nosotros metamos en la casilla de costos, tiene que ir soportado por facturas o documentos soporte. Eso lo dice el artículo, vamos a mirar aquí. Lo dice el artículo 771 raya 2. Artículo 771 raya 2 del Estatuto Tributario me dice procedencia de los costos. Y esto aplica también para los que van a meter costos en la renta. Para la procedencia de costos en el impuesto de renta, se requerirá facturas con el cumplimiento de los requisitos. Entonces, estamos ahí. O sea, no podemos tener, ojo, costos sin factura. Este tema de los costos presuntos, que a mí te me lo han preguntado, en renta solo aplica en el caso de que tengamos certeza de que hubo unos costos, pero que es muy difícil calcularlo. Entonces la DIAN puede aplicarle el famoso artículo 82, pero eso ya es una investigación. Pero el mismo Consejo de Estado ha dicho que no aplica cuando los costos son inexistentes o cuando no hemos inventado costos, o sea que esto no aplica. Los pagos realizados son importantes, pero no me soportan costos. Esto es importante. Entonces, el ideal es factura o documentos. Viene esta pregunta bien interesante. De los siguientes documentos, ¿cuáles son soportes de renta de acuerdo al artículo 771 raya 2? Entonces, viene el declaración de importación, el documento equivalente, el documento soporte. Ojo que hay una diferencia, no es lo mismo documento equivalente a documento soporte, factura electrónica, ticket post, peajes. ¿Cuál de los siguientes documentos? ¿Cuál de los siguientes documentos? Por favor, escríbame ahí en el chat. Entonces arrancaríamos con factura electrónica, lógicamente sí. ¿Cómo soporto mis costos? Con factura electrónica, eso lo dice el artículo 616 raya 1. 616 raya 1 les voy a pintar. 616 raya 1. Y este artículo 616 raya 1, aquí al final, bueno, dice, para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto de renta, así como de los impuestos descontables, en el impuesto de las ventas se requerirá factura de venta, documento equivalente a los documentos previstos en este artículo. Entonces, me dice que yo requiero factura de venta electrónica. Y mire lo que dice aquí este artículo 616. Ojo con el nuevo requerimiento que empieza el 13 de julio. El 13 de julio, que ayer lo veíamos. Voy a mirar si aquí, mire lo que dice aquí. Dice, para efectos de control, cuando se venda un bien o prestación de servicio se realice a través de una factura electrónica de venta y la citada operación sea crédito o la misma se otorgue en un plazo para el pago, el adquiriente deberá confirmar el recibo de la factura electrónica de venta y los bienes adquiridos mediante un mensaje electrónico remitido al emisor para la expedición de la misma. Entonces, ojo con este requisito. Ahora, no es solamente tener factura electrónica, sino que es factura electrónica con acuse.
Si usted quiere saber más de ese tema, puede entrar aquí a mi canal de YouTube y mira esta masterclass muy recomendada. Nuevas obligaciones en factura electrónica y impacto en renta. ¿Y qué dijo la DIAN? Dijo, bueno, digamos que dijo, para que eso sea deducible, pues usted tendrá que hacer ese ajuste. A ver si tengo aquí un momentico la resolución. Dame un momento, a ver si tengo aquí de ayer. La resolución 085, sí señor. La resolución 085, solo para los que de pronto no pudieron estar ayer, darles la referencia normativa. Entonces, esta es la resolución 085, usted busca al final de la resolución, aquí el renglón 34 y dice mensaje electrónico de confirmación de recibido de bienes adquiridos. Dice la factura electrónica que se expida en una operación a crédito o que se otorga en un plazo, pago la misma se constituirá en soporte de costos y pago de deducciones cuando el adquiriente confirme el recibido de la factura y de los bienes de servicio adquiridos mediante un mensaje electrónico remitido al emisor, atendiendo las condiciones, mecanismos y requisitos técnicos de factura electrónica. Entonces ahí es muy importante ese detalle. Entonces ahora diríamos la factura electrónica, pero más, ojo, más con el acuse de recibido, ¿sí? Que es el mensaje electrónico donde usted acepta la factura, es requisito. ¿A partir de cuándo? A partir del 13. Listo, muy bien. Entonces, la declaración de importación, profe, ¿será que la declaración de importación es soporte? ¿Ustedes qué dicen? La declaración de importación es soporte para renta, o sea, cuando usted compra algo del extranjero, le mandan una factura por allá de Brasil, de Estados Unidos, de donde usted compra, le traen esa factura y entonces, ¿qué pasaría ahí? Entonces dice, bueno, declaración, o sea, la factura del extranjero, hay proveedores que no dan factura porque no están obligados a facturar allá. Entonces, ¿cuál será mi soporte? El soporte es la declaración de importación, hasta que ese documento no sea electrónico, pero por el momento vamos a mirar, aquí tenemos la resolución 042, sí, aquí tenemos la resolución 042, vamos a mirar el artículo 55, y entonces lo que me dice el artículo 55, vamos a ver aquí cuál hoy. Lo 14, vamos a... Ajá. Y el artículo 55, vamos a darle un momentico aquí, para que usted sepa que la declaración de importación es su documento soporte hasta el momento. Y hasta que la DIAN no lo haga electrónico, el documento soporte es, dice el 55, parágrafo 2, cuando se trata de importación de bienes, el documento que soporta que prueba la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones e impuestos será la declaración de importación. O sea que cuando usted, ojo, cuando usted es importador, lo que usted tiene que guardar, una visita de la DIAN no le va a pedir la factura, la DIAN le va a pedir es el documento de importación, formulario 500. No sé si hay alguien aquí que hace, porque me confirma formulario 500 de la DIAN. Eso es. Entonces aquí la respuesta sería, ojo, la A sí. Entonces, la declaración de importación. La declaración de importación sí es el documento soporte. Ahora, tiene el documento equivalente. Y aquí vale la pena, vamos a abrir aquí un Excel. Vamos a abrir aquí un Excel un momentico. Ese tema es bastante interesante. Entonces, ¿cómo soporto mis operaciones? Y costos y deducciones. Entonces tenemos tres opciones. La primera opción, factura electrónica con
ahora le pongo yo acuse de recibido. Esa es la primera. La segunda, ¿cómo más? Entonces vienen los documentos equivalentes. Documentos equivalentes. Y entonces aquí en el tema de los documentos equivalentes, entonces los documentos equivalentes, ¿cuáles son? Porque confundimos documento equivalente con documento soporte. Son dos cosas totalmente diferentes. Documento equivalente, ¿cuál es? El documento equivalente son los que están señalados aquí en el 1.6.4.6. Entonces, si miramos nuestro tour, vamos a ver, aquí sí tenemos el tour, pero acá tengo uno también. Vamos a buscar el 1.6.1.4.6. Entonces, ok, aquí está. Entonces me dice los documentos equivalentes a la factura de venta, documentos equivalentes a la factura de venta, los documentos equivalentes a la factura de venta. Entonces son los siguientes. ¿Cuáles son? El tiquete de máquina POS, la boleta de ingreso a cine, el tiquete de pasajeros, el extracto, el tiquete de transportes aéreos. Todos esos son documentos equivalentes. Entonces, los documentos equivalentes, aunque hoy en día son físicos, hoy en día son deducibles hasta que la DIAN los vuelva electrónicos. O sea, son deducibles con una excepción, con excepción del número 1. El tiquete de maquinaria POS lo podrán expedir los sujetos obligados, salvo que el adquiriente del bien o servicio sea factura, para lo cual debe expedir factura electrónica. Menos el POS, porque el POS está, digamos, claro que no es deducible bajo ningún de un tope ni nada, no es deducible. El resto, las otras cosas sí son deducibles, los otros sí son deducibles. Entonces podríamos decir, documento equivalente sí, ojo, con excepción del POS, todo menos el POS. El POS no es deducible, el POS no es deducible. Ajá, con acuse de recibido, sí, muy bien Alejandra. Con acuse de recibido cuando sean acréditos. Muy bien, vale la aclaración. Documento equivalente, muy bien. Entonces, y viene el tema de los documentos soportes. Entonces, los documentos equivalentes también me los puedo tomar como deducibles con excepción del POS. Con excepción del POS, me los puedo tomar como deducibles. Todos los que estén. El documento soporte. El documento soporte es ¿cuándo lo utilizo? Documento soporte cuando lo utilizo, ojo, con operaciones con no obligados a facturar. No obligados a facturar. Hay unas personas que no están obligadas a facturar porque no son responsables de IVA, por ciertos y ciertos requisitos. Entonces, a esas personas, ¿qué le debo hacer? Documento soporte. Documento soporte. Para yo poder soportar mis costos, y estamos hablando del artículo 771-2. 771. Entonces, digamos que usted va a tener que tener en cuenta, usted su contabilidad debe tener documentos soportes, documentos equivalentes, facturas electrónicas, declaraciones de importación. Esas cosas son las que soportan su operación, Entonces, el documento soporte también es importante resaltar, aquí donde tenemos las resoluciones, estamos mirando la resolución 488, y en el artículo 6, vamos a ver aquí si podemos buscar el artículo 6. Perdón, aquí este artículo 488 lo que me dice es que quedó para el 1 de agosto, que sea electrónico, ¿no? Para el 1 de agosto, quedó
que va a ser electrónico. El 1 de agosto va a ser electrónico. Por el momento físico, pero para el 1 de agosto va a ser electrónico. Estamos a mes y algo. Todo junio, todo julio. Los documentos de soporte, por el momento, ¿qué? Físico. Factura electrónica, también, lógicamente. Tiquete post, no. Tiquete post no es deducible, es algo que tenemos que tener claro que el tiquete post no es deducible bajo ningún criterio. Ojo, dice los tanqueos de gasolina. Recuerden que los tanqueos de gasolina, ellos están obligados a facturar. Ojo, las estaciones de servicio de gasolina están obligadas a facturar. Ese tiquete que dan no es deducible. La tirilla no sirve. No, la tirilla no sirve. Están obligados a facturar y usted debe pedir factura. La tirilla no sirve. ¿Okay? La tirilla no sirve. Ellos ya están obligados a facturar hace como un año y algo, ya están obligados a facturar. Vamos a ver qué dice nuestra gente que está en YouTube. Todos, dice Piedra Quintero. No, todos tampoco. La F, bueno, ¿qué dicen los peajes? ¿Será que los peajes sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los peajes? ¿Será que sí? Alejandra Ruiz dice que sí. Y dice más, a ver, Ceci dice, Ceci Mejía, Juber, Marta dice que sí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque los peajes son un documento, exacto, es un documento equivalente. Entonces, si miramos el decreto, y usted va a encontrar, por ejemplo, alguien me pregunta, profe, los servicios públicos, sí, mire, es un documento equivalente y por el momento es un documento físico. Por aquí están los peajes, comprobante de documentos pedido de cobro de peajes, un documento equivalente y es, digamos, el soporte. Usted debe revisar el soporte, entonces sí es soporte, entonces peajes sí. Entonces mire que usted cuando vaya a soportar operaciones, usted tiene que tiene que tener uno de esos tres, y aquí podríamos decir, ¿no? Declaración de importación. Usted hace ese tipo de operaciones. Listo, bueno, listo. Entonces, ojo, los recibos públicos también se los puede tomar como deducibles. Dice Sandra Velázquez, ¿qué puedo hacer si un proveedor se niega a generar factura electrónica y ya recibí el bien o servicio y ya realicé el pago? ¿Ante quién se puede denunciar? Pues si no factura, ante la DIAN, ¿no? Ante la DIAN, usted lo puede denunciar que no quiere generar factura electrónica y usted le puede pedir que le devuelva el dinero, ¿no? Ante la situación. Listo, bueno, muy bien. Listo, entonces miren, hay algo importante para que ustedes sepan. Ese tema de documento hace parte de este famoso que llamamos sistema de facturación electrónica. Entonces, el sistema de facturación electrónica tiene tres componentes importantes. Factura de venta, factura electrónica y esta factura de papel solo cuando hay contingencia. Documentos de soporte electrónicos, ¿sí? Y ahí, de pronto aquí en este ejercicio no lo tocamos porque ese es otro mundo, pero también aquí tenemos documento, soporte de nómina, para todos los temas que tienen que ver con eso. Entonces, aquí documento, soporte para adquisición de no obligado a facturar, que es el que estamos hablando hoy, documento, soporte de pago de nómina. Van a ver estos documentos de importación y demás documentos relacionados van a ser, ojo, electrónicos en el futuro. Estos van a ser en el futuro electrónicos. Entonces, eso es algo importante. Los documentos equivalentes, que una cosa, mire, los documentos equivalentes son 12 específicos y el documento soporte son para los no obligados. Son dos cosas totalmente diferentes. Y aquí están los, digamos, los 12 ítems y que esos en algún momento van a ser electrónicos. Eso está entre el proyecto de lo que se llama sistema de factura electrónica. Todo este. Y el famoso RADIAN, que ahorita va a coger más fuerza porque es cuando esa factura se vuelve título valor. Entonces ahora con los acuses de las facturas a crédito
vamos a poder trabajar más el tema del radial. Vamos a poder trabajar más el tema del radial. Muy bien. El documento soporte lo debe elaborar ¿quién? Por favor, escríbame en el chat. Bueno, ahí está. El comprador. Bueno, entonces, algo importante. El documento soporte, ¿quién lo hace? Ojo, el comprador. El comprador, el adquiriente de la compra o el servicio. El comprador es la persona que está ahí o debe hacer este proceso. Listo. El comprador. O sea, es exacto, el comprador. Ahora viene una pregunta. Viene esta pregunta. Y vamos a mirar este numeral, este artículo del TUR, pero mira lo que dice. En el año 2021 la empresa tiene compras a no responsables de IVA y en la revisión documental se encontraron que los documentos soportes no documentos soportes tienen la resolución vencida. ¿Me los puedo deducir? Sí, la resolución no es requisito. No, la resolución sí es requisito. C, a criterio de contador. Entonces, mire, usted le puede comprar a un no obligado a llevar contabilidad. Entonces, el señor le pasa una cuenta de cobro y usted le hace pago bancarizado, más, usted le hizo retención en la fuente, pero este señor tiene los documentos soportes, los tiene con resolución vencida. Bueno, acá dicen que la resolución, perdón, resolución para ese documento, sí. Miramos a mirar los requisitos, 1.6.1.4.12, vamos a mirar a ver si nos da la memoria para todo eso. 1.6, 1.6.1.4.12, a ver. Ajá. Documento soporte en adquisición, o sea, en compra efectuada a los sujetos no obligados. Cuando se realicen transacciones con sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, el documento soporte que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costo de deducciones deberá cumplir con los siguientes requisitos. Y aquí yo le haré una pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo pagos y no tengo documento soporte? Pues no me los puedo deducir, o sea, o la DIAN me podría rechazar esos costos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Entonces, tener un documento que hoy es físico y a partir de agosto va a ser electrónico. Ojo, hoy es físico, a partir de agosto va a ser electrónico. La DIAN va a habilitar una solución gratuita de documentos soportes más, ya por ahí están haciendo unas pruebas, sino que la DIAN dio un tiempo más para poder, digamos, tener todo más claro. Pero hoy es físico, en el 2021 es físico, pero a partir de agosto, si no pasa nada extraordinario, este video lo estamos grabando el 16 de junio del 2022, hoy es, para el 1 de agosto va a ser electrónico, si no pasa nada extraordinario. Tener primero, entonces, tener la fecha de operación, contener los apellidos, nombre, razón social del vendedor o quien presta el servicio, tratándose de contratos suscritos con no residentes. El requisito de identidad se tendrá cumplido con la identidad que otorga el país. O sea, que este documento soporte también aplica cuando usted hace pagos en el exterior. ¿Sí? Entonces, usted le hace pago en el exterior que, como yo no dan factura, usted le va a hacer documento soporte. Contener los apellidos del adquiriente, todos los nombres y, ojo, llevar un número que corresponde a un sistema de numeración consecutiva con documentos incluyendo el número, el rango, la vigencia autorizados por la DIAN en relación con las especificaciones, tener la especificación tener la descripción específica del bien y servicio prestado. Y esto es importante, porque nosotros lo que hacíamos o lo que hacemos físicamente es de pronto hacerlo de manera global, pero aquí me está pidiendo que discrimine. Y ese documento soporte va a tener discriminado, o sea, que usted le compra un régimen simplificado, 20 ítems, por ejemplo, una ferretería, régimen no responsable del IVA, usted le envía 20 ítems, tiene que crear los productos, todo. Entonces es algo importante porque eso para que se prepare para el tema electrónico.
Entonces aquí la respuesta sería, mire, si no tiene resolución, pues se lo puede deducir, pero la DIAN en una investigación se lo puede rechazar. Aquí usted ahí le pone una pelita a la declaración para que la DIAN no venga a revisarle. ¿Por qué? Porque si usted tiene la resolución vencida o no tiene resolución o no tiene documento soporte, pues usted está en riesgo de que no le reconozcan eso sí. Dice, profe, buenas tardes, una persona no obligada a facturar electrónicamente, sí o sí debe facturar así para recibir una factura o usar documento soporte si no puede descontar esos costos. No, digamos que para la recepción de las facturas, la ley va a habilitar una opción para los no obligados a facturar. Para plataformas digitales, ¿cómo se debe facturar? Pues si el servicio presta en Colombia, pues tiene que hacer el tema de la facturación normal. Es uno de los temas. Listo. Dice Oscar, Bavaria no da factura y llama uno a la DIAN y que Bavaria no está obligada a factura, comercializa. Bueno, digamos que ahí está complicado eso, Oscar. Da post. Pues usted el post no lo puede tomar, tiene que buscar una manera de que le den factura. Debería facturar. ¿Qué puedo hacer si el proveedor se niega a generar factura? Bueno, ya eso lo hablamos. Listo. Obligados a emitir documentos soporte. Vamos a mirar cómo está mi gente de aquí, la gente que está a través de YouTube. Claro que sí. Bueno, acá dice que ahora es el comprador. Muy bien. Entonces, mire que es importante. El documento soporte es clave para yo poderme descontar en renta, tanto para los no obligados a llevar contabilidad, tanto como para los obligados. ¿Por qué? Porque si ellos tienen costos, la manera de soportar los costos es con factura, documento equivalente, documento soporte pago de nómina o documento soporte con relación a no obligados. En Colombia dice por ejemplo, dice las compras por Mercado Libre, ¿cómo se legalizan, profe? Pues con factura. O sea, usted debe pedir factura electrónica. Si le está comprando a un no responsable, pues eso la persona, pues, usted le hace documento soporte. Pero usted debe pedirle RUT, debe pedirle toda esa operación. Dice Miriam Riasco, si un no obligado a facturar nos da factura física, hay que hacerle documento soporte. Sí, usted no le reciba esa factura física porque eso no sirve. Usted le tiene que hacer el documento soporte y a partir del 1 de agosto electrónico. Dice aquí Adriana Arevalo. O sea que los no obligados a llevar contabilidad también deberían solicitar resolución de documento de soporte. Sí, si tiene costos. O sea, por ejemplo, usted es Adriana Arenas, usted es contadora y usted tiene, no sé, una persona que le hace algunos servicios de archivo, de cosas y se la hace outsourcing y usted le paga, no sé, 1,5 millones mensuales y esa persona pues no es empleada suya. Entonces, ¿cómo soporto ese costo para meterlo en mi declaración de renta? Pues, cuenta de cobro no sirve. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Documento soporte. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues tiene que darlo.